Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y el tema es Dios por medio de Cristo. Dios por medio de Cristo. Eso es lo que vamos a ver ahora, y de hecho todo lo que es el mes de junio vamos a estar viendo, por cierto, mes del Padre, ¿verdad? Ojalá que nos portemos bien para que Dios nos bendiga cada vez más, ¿verdad? Estamos haciendo el intento, ¿verdad? Estamos haciendo el intento, allá somos padres redimidos, amén, padres. Amén, ¿verdad? Somos hombres de fe. Así es que vamos a estar viendo un poco de cristología, lo que es el mes de junio. La teología, me gusta mucho enseñar lo que es la teología sistemática, y es la teología ordenada por temas específicos de la Biblia. Por ejemplo, la teología propia es la teología del Padre. La cristología es la teología del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Neumatología es la del Espíritu Santo. La amarteología es la del pecado. Antropología es la teología del hombre, y así la bibliología, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver un poquito más, conocer un poquito más de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que creemos conocerle, pero es imposible conocerlo infinito completamente, es imposible. Y entre más nosotros conozcamos a Él, mire, cuando nosotros conocemos de Dios y cuando nos dedicamos tiempo para conocer más de Dios, hay algo que es imposible que no suceda. Óigame bien, hay algo que es imposible que no suceda. Cuanto más conoce de Dios, más usted ama a Dios. Es imposible. Amar, conocer a Dios es conocer cuánto nos ama. Y conocer cuánto nos ama es saber qué tan valiosos somos nosotros delante de los ojos del Señor. Ok, lo tenemos ahí, Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire la primera palabra, ¿cuál es? Dios. Es el único de los 66 libros que comienza así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, estamos en tu casa, alabándote, Señor, glorificándote, Padre Celestial, y aprendiendo un poco más de ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien bendiga esta palabra, nos la ministre en nuestro corazón. Queremos conocer más de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos, Dios, que pueda exponer esta palabra y pueda ser recibida, Señor, y que bendiga nuestro entendimiento para que en el momento de la necesidad nos recordemos de quién es nuestro Salvador, y que es imposible que nos perdamos, es imposible que alguien le arrebate lo que tú le has dado, Padre Celestial. Ahora, Dios, bendice tu palabra, bendice nuestro entendimiento, bendice este momento, Señor, bendice tu iglesia, Padre Celestial, ayúdanos a caminar, a desarrollarnos cada vez más. Gracias, Dios, gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, fíjese que cada vez que nosotros predicamos, óigame y póngame atención, porque al igual que la parábola del sembrador, ¿verdad? Ahí vamos a clasificarnos de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué te insisto esto? Porque ya le he dicho muchas veces que es necesario los frutos. ¿Es necesario qué? Frutos, frutos. Dígalo conmigo, frutos. Diga, tengo que dar frutos. Dígalo, tengo que dar frutos. Esa es la prueba de nuestra salvación. No somos salvos porque damos fruto, no. Damos fruto porque somos salvos, que no es lo mismo. No sé si se logra entender.
¿verdad? Por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que amar los frutos. La Biblia dice que cuando nosotros demos mucho fruto, vamos a glorificar a nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, cuando nosotros demos mucho fruto, la Biblia dice que podemos pedir cualquier cosa y Dios lo va a hacer. No lo hacemos por eso, pero es una consecuencia evidente de los frutos. Pues cuando nosotros predicamos, ya le voy a explicar esto. Cuando nosotros predicamos, encontramos, podemos ver un sinfín de personas, pero podemos ver en esencia 4 tipos de personas. 4 tipos de oyente cada vez que Dios nos permite, nos da el favor de predicar su palabra. Primero, y vamos a comenzar quizás al revés, lo primero que encontramos, el primer tipo de personas del cual vamos a mencionar, es que encontramos creyentes que verdaderamente han nacido de nuevo. Personas que confían en Cristo, que ya depositaron su confianza en Cristo, que están ocupados en crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento, que vienen problemas, que vienen dificultades, y las dificultades, óigame bien, no le apartan del Señor. Por el contrario, cuanto más dificultades vienen a nuestra vida, más el creyente corre a su Salvador. Amén. Porque eso es su Salvador, a quien abraza, a quien busca, a quien le clama, no solamente para ser salvo, sino que para toda situación, porque la palabra salvación también implica la salida de los problemas. Por eso es que en las versiones antiguas de la Biblia, salvación es traducida como salud. Ahora, ese es el primer tipo de personas que nos escuchan, el primer clase de creyentes. La segunda clase de creyentes es un poquito parecido, pero nos encontramos con creyentes, pero que son débiles en la fe. Creyentes que no se han desarrollado aún, y quiero explicarle por qué no se han desarrollado. No es, y póngame atención a esto, no es que Dios haga acepción de personas para ocupar una palabra que está de moda, empodere más a unos que a otros. No es así. Dios ha puesto todo el plan para todos. Dios ha puesto su Espíritu Santo, no lo da por goteo, no lo da por medida. Dios da su palabra completa y sus promesas enteras son para todos nosotros. Pero las personas que son débiles en la fe tienen algo de inconstancia en todas las cosas que hagan. Tienen un pie en la iglesia, tienen un pie en el andar cristiano y tienen otro pie en el mundo, preocupados por las cosas del mundo, confiando en las cosas del mundo y dándole una perspectiva de confianza también al Señor. Amados hermanos, estas personas nunca crecen, son salvos porque somos salvos por gracia, pero nunca crecen, dan muy poco fruto, dan muy poco ¿qué? Fruto. Y nos vemos que a veces están fuertes, a veces no, a veces están arriba, a veces bajan, a veces vienen, a veces dejan de venir cuando arrecian los problemas o llegan las tentaciones. Vemos que en lugar de volverse ellos más constantes, se vuelven sumamente inconstantes. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque el crecimiento requiere estabilidad. ¿El crecimiento requiere qué? Estabilidad. Para cuando estamos estables, nosotros comenzamos a crecer. Mire, eso ha sido parte de la historia del hombre. La ciencia ha crecido, ha aumentado más en los últimos 100 años, más que en toda la historia de la humanidad. ¿Y esto por qué? Porque los últimos 100 años para acá, relativamente lo que es alimentación y lo que es abrigo está de una manera suplida. El ser humano dejó de muchas maneras de ser nómada y se volvió estable. Establecieron ciudades, casas, comenzaron ellos a sembrar y entonces la alimentación y el techo estaba seguro y entonces el hombre comenzó a pensar. El hombre comenzó a descubrir. Y por eso es que cuando llegó a ser estable, mis queridos hermanos, cuando el hombre llegó a ser estable, es cuando el hombre comenzó a crecer. Por eso es que la persona
que se encuentra, oiga bien, la persona que se encuentra en esta segunda categoría, un cristiano débil en la fe, no es que Dios no lo haya favorecido, sino que él no está poniendo, y póngame atención a esto, no está poniendo atención a su propia vida espiritual. Atiende todas las cuestiones del mundo, pero desatiende su vida espiritual y será siempre carga para los demás creyentes. La Biblia nos manda a soportar a los débiles en la fe. De repente Dios va a tratar con ellos y en algún momento se van a poder enfilar y van a comenzar a crecer y van a ser pilares algún día, van a ser pilares de la iglesia, así como son los creyentes del primer tipo que acabamos de hablar. También encontramos un segundo tipo de personas. ¿Cuáles son? Aquellas personas que están intelectualmente convencidos, oiga bien, intelectualmente convencidos de que Jesucristo es Dios. Están convencidos de Dios, no creen que venimos del mono, sino que creen que Dios es el creador de todas las cosas, pero nunca dan el paso de fe, nunca quieren abrir su corazón y recibir a Cristo y entregar su vida a Cristo. Son amigos del Evangelio, son personas colaboradoras del Evangelio, pero no están comprometidas con el Evangelio. Siempre se encuentran este tipo de personas y usted le pregunta que si creen en Cristo, le dicen que sí, que conocen Biblia, pero no han dado ese paso. Entonces estos son los oyentes intelectualmente convencidos, pero que aún no son creyentes. Aún ellos no son creyentes. Como les digo, son amigos, pero aún no se han transformado en hermanos en Cristo. Y el cuarto tipo de persona que podemos encontrar nosotros cuando predicamos es aquella persona que no cree para nada, que por alguna circunstancia está donde nosotros estamos predicando, que por alguna circunstancia la televisión o alguna de las redes sociales escucha la palabra, le pareció interesante, pero no cree en nada. Ellos, amados hermanos, saben que son incrédulos, ellos aceptan cualquier problema, aceptan que son enemigos de Dios y muchos ni siquiera creen que Dios existe. Siempre existe ese tipo de problema. Entonces, esos cuatro tipos de oyente, póngame atención, esos cuatro tipos de oyente, nosotros lo podemos encerrar, óigame bien, en una caja como esta. En una caja donde está encerrado todo lo natural. ¿Está conmigo? Es una caja donde conocemos todo lo que es la naturaleza, donde la ciencia actúa. La ciencia dentro de la caja está todo lo que la ciencia puede corroborar. Ahí estamos los cuatro tipos de creyentes viviendo nuestra vida natural. Sin embargo, todo lo que está fuera de la caja, o sea, no me diga, no vaya así, dice el pastor, que estamos en una caja. O sea, es una analogía, ¿no? Entonces, pero todo lo que está fuera de la caja es todo lo sobrenatural. Es absolutamente todo lo sobrenatural que existe. De hecho, amados hermanos, es más lo sobrenatural que no vemos que lo natural que vemos. Es mucho más la grandeza de Dios que desconocemos que la grandeza de Dios que conocemos. Deuteronomio 29:29 dice, amados hermanos, dice que lo revelado, lo que Dios ya reveló es nuestro y lo que Dios no ha querido revelar es de Él. Y es que la revelación, óigame y póngame atención, es progresiva. La revelación es progresiva. La revelación es lo que se está develando, le está quitando el velo y poco a poco Dios lo va mostrando. Verdad, verdad, un poco de verdad, un poco de verdad, y sumar toda la verdad que nos ha dado es un mayor conocimiento de la verdad, porque Dios no muestra, Dios no es mentiroso. El padre de la mentira es Satanás. Entonces, amados hermanos, estamos todos encerrados en una caja, por decirlo así, una caja como esta. Entonces, amados hermanos, para poder tener idea de lo sobrenatural que existe, el hombre no puede, oiga bien, el hombre no puede, no entiende, no sabe cómo siquiera puede llegar a lo sobrenatural. Los budistas dicen que nosotros tenemos que tener ciertos niveles de concentración, ciertos niveles de meditación, de tal manera que llegamos a lo que ellos llaman nirvana y entonces vamos a llegar a ese punto tan alto que vamos a tener conexión con lo sobrenatural.
Y así podemos encontrar todos los tipos de religión y todos son, y póngame atención a esto, todas son intentos del hombre por llegar a lo sobrenatural y alcanzar lo sobrenatural. ¿Y por qué el hombre sabe si sus sentidos no accesan a lo sobrenatural? ¿Cómo el hombre sabe que existe algo más grande que él? ¿Cómo el hombre puede siquiera suponer que existe algo que sus ojos no ven? Oiga bien, por favor, en Eclesiastés, esta es una provisión que Dios nos ha dado. Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice de esta manera, y esto lo hizo Dios. Óigame y póngame atención, es parte de la misericordia de Dios. Dios puso esto en el corazón del hombre. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no entiende a Dios. No alcanza siquiera a valorar todas las cosas que Dios ha hecho, pero Dios ha puesto un sentido de la eternidad en ellos. Y por eso es que el hombre busca en todas las civilizaciones de la historia de la humanidad, usted puede encontrar que buscan a alguien superior, alguien de quien depender. Quieren superar su inmortalidad, su mortalidad, porque Dios ha puesto inmortalidad en ellos. Y entonces intenta, amados hermanos, intenta salir de la caja, sobrepasar y llegar a lo sobrenatural, abrazar lo sobrenatural, y en ese camino el hombre se pierde de una y mil maneras, y Satanás aprovecha ese deseo perdido del hombre que no encuentra cómo, y vemos a personas entregadas a diferentes religiones, a cual más torpe, a cual más loca. Vemos a hombres y mujeres entregados inclusive al ocultismo, mas no sabe lo que ellos están invocando son demonios, parte de ese mundo sobrenatural que nosotros no alcanzamos a ver. El hombre también se pierde creyendo que los ángeles merecen adoración, y encontramos personas que le rinden culto a los ángeles. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, ¿verdad? Yo vengo de abolengo católico, y antes de dormir mi oración era: ángel de mi guarda, dulce compa mía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que todo lo sobrenatural merece, oiga bien, merece que le adoremos por ser superiores a nosotros, pero no es así. Para que nosotros podamos conocer lo sobrenatural, es necesario que lo sobrenatural invada la caja, que llegue a nosotros, que lleguen señales de aquello que no podemos ver, que llegue a nuestra vida, que lleguen de alguna manera a nuestros sentidos, para que nosotros podamos encaminarnos a ellos. La Biblia enseña, amados hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 20, la Biblia enseña que Dios nos ha dado a conocer, no solo ha puesto el sentido de eternidad en nuestros corazones, sino que Dios se ha dado a conocer, número uno, en la naturaleza. La primera revelación que Dios nos da es la naturaleza. ¿Cuál es? La naturaleza. La naturaleza habla de Dios. Los cielos cantan la gloria de Dios. Los cielos muestran la gloria de Dios. Es imposible, bueno, mucha gente sí lo cree, que todo esto, este mundo tan hermoso en el cual nosotros vivimos, nació de la nada, de una casualidad. Algo pasó, no se sabe cómo, hay un montón de criterios al respecto, teorías al respecto, pero el hombre no puede, oiga bien, y no podrá comprobar ni dar por ciencia, ni dar por ley ninguna de estas teorías, porque es imposible comprobarla. Pero la Biblia dice en Romanos 1:21, óigame bien, porque las cosas, oiga bien, las cosas invisibles de Él, ¿de quién? Las invisibles de Dios, las cosas que no vemos de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice la Biblia, que no tienen
excusa. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra tiene excusa al respecto de decir no creo en Dios, no existe Dios, o ni siquiera tiene excusa para desviarse. Pero el hombre se ha desviado de tal manera que adoran al sol, adoran todos los astros, adoran la naturaleza, la madre naturaleza, el culto a las cosas. Ahora vemos el hombre estándar tan perdido. Estaba viendo la otra vez que hay personas que se quieren casar con árboles, ¿verdad? Apoyando la naturaleza, y así anda perdida la mente del hombre, pero Dios lo comunicó a nosotros. Ahora quisiera que regresáramos al versículo en el que comenzamos, que es Hebreos capítulo 1, versículo 1, porque ya dijimos que la primera revelación que Dios le dio al hombre está en la naturaleza. Vean lo que dice ahí. Dios, que es el creador de todo lo que existe, natural y sobrenatural. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces entramos al segundo tipo de revelación de Dios. ¿Cómo Dios se reveló? A través de hombres. Dios llegó a los hombres y le habló a los hombres. Escogió hombres para que llevaran su mensaje. Estos son los profetas del Antiguo Testamento. Pero esa revelación era incompleta. El hombre no llegaba a comprender, no llegaba a entender a cabalidad el mensaje de Dios. Muchos creían, y como ahora pasa, muchos creen, gracias Señor. Muchos creen, otros no creen a los profetas, y entonces siguen ellos perdidos en el espacio. Pero ahora, vea el versículo 2, por favor. Hebreos 1:2 dice, está hablando de este tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado, ¿por quién dice ahí? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios comienza a revelarse, y Dios comienza a revelarse por la naturaleza. Luego Dios comienza a revelarse a los hombres, a los profetas. Ahora en este tiempo, amados hermanos, Dios se revela por el Hijo, pero cuando nosotros vamos a hacer la revelación del Hijo, lo vamos a dejar pausa por un momento. Cuando Dios se revelaba por los profetas, por hombres comunes y corrientes como nosotros, Dios se mostró como un Dios inalcanzable, como un Dios inaccesible, un Dios al cual el hombre no podía llegar. ¿Por qué? Porque una de las características de Dios, y póngame atención a esto, es que Dios es santo. ¿Dios es cómo? Santo, es decir, que Dios es apartado, está separado de todo pecado. No solamente la palabra santidad implica que es diferente, sino que es puro, es limpio, no está cerca del pecado. Y el hombre, amados hermanos, después de la caída, después de Adán y Eva, su naturaleza es pecaminosa. Siempre hay pecado. El rey David decía, mi pecado está delante de mí. Es decir, que cuando nosotros intentamos buscar a Dios, nuestro pecado va delante de Él, y ante su santidad no podemos permanecer cerca de Dios. Entonces, amados hermanos, esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 20. Ponga atención a lo que dice la palabra del Señor, y esto hace referencia al episodio cuando Moisés, que es uno de los hombres, si no el que más se ha acercado a Dios y ha tenido más confianza con Dios, y tal era el deseo de Moisés de conocer más de Dios, que Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, déjame verte, déjame conocerte. Y entonces Dios accedió en parte, y mira lo que dice Éxodo capítulo 33 versículo 20, y dice así, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, ese Dios que estaba queriéndose dar a conocer, encontraba el estorbo, y el hombre encontraba una pared que le impedía acercarse a Dios. Por esa razón, amados hermanos, es que Dios le dio al hombre una estructura de ceremonias y de sacrificios para pagar el pecado del hombre. Y entonces el hombre tenía que presentar sacrificios. ¿Sabía usted? Óigame y póngame atención a esto, solo para que tenga una idea.
Nosotros somos pecaminosos en esencia. Aunque usted no lo diga que no lo es tanto, sí somos de naturaleza, somos pecaminosos. Entonces, si todos pecamos todos los días, todos pecamos de acción o de omisión, de hacer o de no hacer, pecamos de pensamiento. Jesucristo lo puso de esta manera: si un hombre ve a una mujer y la codicia, ya pecó en su corazón. De tal manera que pecamos una vez, pecamos otra vez, pecamos otra vez. Entonces, cuando nosotros pecamos, la barrera que impide que lleguemos a Dios se levanta. Se presentaba el sacrificio, la barrera se bajaba, pero volvía a pecar. ¿Y cuántos hombres a cada momento? Y por eso, amados, en el Antiguo Testamento, en Levítico, usted ve que el hombre presentaba sacrificio hora tras hora, día tras día, semana tras semana, animales muertos, y no paraba y no paraba. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre tampoco paraba. Entonces ahí podíamos darnos cuenta que ese sistema que Dios había dado para poder mantener relación con el hombre era ineficaz. Era imposible que nosotros pudiésemos, que el hombre pudiese tener una comunión constante con Dios, excepto una vez al año. Oiga bien, una vez al año, y solo el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo. La fiesta se llama Yom Kippur. Una vez al año el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, entraba rápido, lo más rápido que podía, depositaba sangre sobre el propiciatorio, que era la tapadera del arca, e inmediatamente el sacerdote salía, porque podía ser consumido por la gloria de Dios. Así es ese Dios, así es el Dios que nosotros conocemos. El Dios que hizo el universo, el Dios que es nuestro creador. Sin embargo, amados hermanos, ese sistema sacrificial se volvía cada vez más ineficaz, más ineficiente por la pecaminosidad del hombre. Pero llegó el momento, oiga bien, llegó el momento cuando Dios iba a cambiar la situación. ¿Dios iba a qué? A cambiar la situación. Dios iba a cambiar el sistema de adoración. Dios iba a cambiar todo el sistema ceremonial. Dios iba a apartar todo para que nosotros podamos, usted y yo, sin ser personas santas de hecho, poder tener una relación permanente con nuestro Dios. Y entonces, Hebreos capítulo 10. Póngame atención a esto, por favor, que esto es importante. Es cuando Dios comienza a cambiar todas las cosas, porque Dios quería tener una relación constante con sus hijos y quería que sus hijos fuesen salvos. El pueblo de Israel llegó a creer que por cumplir las ceremonias y por circuncidarse ellos ya eran salvos. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice de esta manera: en esa voluntad somos, ¿qué palabra ocupa ahí? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces dice ahí? Una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Señor le mostró esto a su pueblo. Dios le mostró esto a Israel, pero Israel quería mantener esa justicia, esa ceremonia que había estado manteniendo durante todo el tiempo. Israel no quería tener una relación personal con Dios. A Israel le era conveniente tener a Dios de lejos, porque Dios de cerca requería cambios, requería transformación, requería nuevo nacimiento, requería que el hombre cambiara no solamente su forma de obrar, sino que su forma de sentir, cambiar todos sus pensamientos. Y entonces, amados hermanos, Dios hizo esto y lo hizo a través de Jesucristo. Y yo quiero que ponga atención a esto, porque aquí estamos hablando de una obra que ya está, no que va a ser, sino que una obra que ya fue efectuada y fue terminada. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Y pónganme atención, pastor, ¿y por qué cuántos versículos? Porque la Biblia habla. Yo puedo contarle aventuras. Yo puedo contarle, mire, la otra vez estaba escuchando que predicadores hablando de personas impías y del triunfo de las personas impías. Y yo digo, ¿y por qué?
Son impíos. Ok, yo voy a ser como Steve Jobs, voy a ser como Walt Disney, yo voy a ser como todos estos hombres que no conocieron al Señor, que no quisieron nada con el Señor, y lo más probable que si nunca conocieron al Señor ahora están hirviendo en el infierno. ¿Por qué? De tomar ejemplo de ellos y no de la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida, dice la Escritura, es lámpara y es luz para mi vida, y allí es donde yo debo de ir. Ahí es ese manantial del cual yo debo tomar. Dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En otras palabras, esa obra ya se realizó. Esa obra ya está terminada. Esta obra ya no hay nada más que hacer. Cristo no tiene nada más que hacer. Dios no tiene nada más que hacer. Nosotros no podemos venir a Dios y decirle: Señor, dame más, dame más, dame más de ti. ¿Por qué? Porque ya nos dio todo. Nosotros no podemos venir: Señor, yo quiero y te exijo que me des más, dame más unción. Eso es incorrecto, eso es antibíblico. Dios ya nos dio todo, y lo que nosotros tenemos que hacer es darle más nosotros a Él, más de nuestro tiempo, más de nuestra vida, más de nuestro esfuerzo, más de nuestra mente, para que Él nos haga crecer, nos haga nosotros desarrollarnos, amados hermanos. Y fíjense que de este Cristo, el cual vino y murió en la cruz del Calvario, Él fue su propio sacerdote que se presentó a sí mismo y subió al cielo. Óigame bien, no quiero hablarles yo de sus milagros. Todos están atentos a los milagros. Si nosotros dijéramos: va a venir fulano de tal que hace milagros, wow, el templo topado, porque todos queremos un milagro, queremos ver, por lo menos, queremos esas señales, queremos recibir algo de señal. ¿Sabe por qué no le hablo hoy de los milagros del Señor Jesucristo? Porque en el capítulo 2 de Juan, y esto es muy importante, el capítulo 3 de Juan, versículos 23 y 25. No, es el capítulo 2 de Juan, 23 al 25. El Señor Jesucristo, oiga bien, rechazó lo que para todos nosotros serían creyentes que nosotros queremos que estén con nosotros. ¿Cuántos pastores nos hacemos el esfuerzo y amamos el momento cuando alguien dice: yo creo, he visto señales, creo y quiero recibir al Señor? Pero oiga lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Dice, oiga bien, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, estamos en el capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Oiga esto, versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, Dios hace a un lado la fe que viene por las señales, la fe que viene por el milagro. Se convierte con el milagro, y cuando paren los milagros, me convierto por el favor, y cuando ya no haya favor. Los cristianos que ya tenemos algún tiempo de ser creyentes, sabemos que llega un momento que el milagro no sucede. ¿Cuántos sabemos eso? Que el milagro no sucede, y Dios nos hace pasar por el desierto, porque es conveniente muchas veces que usted y yo caminemos por ese desierto, para que crezcamos en ese desierto, para que nos fortalezcamos en ese desierto. Dios no va a estar resolviéndonos la vida con milagros, sino que Él quiere que crezcamos, Él quiere que nos maduremos, que desarrollemos nuestra vida creyente y que tengamos una fe que transforme la vida. Ese Señor Jesucristo, amados hermanos, del que ahora comenzamos a hablar, es aquel que dijo en Juan 14:6, un versículo que yo sé que lo conoce usted perfectamente. Él dijo estas palabras súper sencillas y súper conocidas. Jesús dijo, léalo conmigo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, ese Cristo que murió por nosotros dice que es el camino. Y no dice que es uno de los caminos,
sino que dice que Él es el camino. No hay senderos adicionales a Cristo. No hay de ninguna manera. Cualquiera que pueda establecer otro camino a Dios está llegando a un Dios diferente que no es el de la Biblia. Porque a Dios únicamente llegamos por este Cristo, en el cual nosotros tenemos que aprender a confiar. A este Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, es en el cual nosotros tenemos que dejar toda nuestra confianza. El cristiano, la segunda categoría de cristianos, ¿verdad? El cristiano inconstante, el cristiano débil en la fe necesita milagros, necesita señales. Necesita que traigamos a un grupo de alabanza grande, fuerte, que haga tronar todo esto para que mi fe crezca y pueda yo ser ministrado por el Espíritu Santo. ¿Por el Espíritu Santo o por el espíritu de los tambores y las trompetas y la guitarra y los bajos? Eso no es conocer al Señor y eso no es crecer espiritualmente. Amados hermanos, ahora yo quiero que usted busque a ese Cristo. Un Cristo que hace milagros, pero que le busque por lo que Él es, por quién es Él y por a dónde nos lleva a Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él mismo dijo, y mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Póngame atención a esto porque muchos faltan a este versículo. Aún los pastores a veces nos sentimos mediadores de Dios. Yo te he de llevar a Dios. Y mire lo que dice, por favor, lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay, ¿qué dice ahí? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Cuántos mediadores? Uno. Entre Dios y los hombres, no hay nadie más. Ese Jesucristo que murió por nosotros, ese Jesucristo que intercede por nosotros, ese Jesucristo que nos ha amado de tal manera que vino a la cruz del Calvario, se hizo hombre, vino a la cruz del Calvario, murió por nosotros, resucitó y ahora está sentado a la derecha de Dios, aquel que nos dice que le pidamos al Padre en su nombre y que ni siquiera nos dice, no te digo que el Padre lo va a hacer, sino que yo lo haré. Es ese Cristo al cual nosotros tenemos que adorar. Ese Cristo al cual Dios ha depositado toda autoridad. Ya vamos a ver un poquito adelante de esto. A ese Cristo es en el cual nosotros debemos de confiar. Por eso es que Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amados hermanos, mire, antes de Jesús, la gente no entiende la Biblia. Conoce las historias, sí. Pero la Biblia no se vuelve una realidad. Y surgen muchas dudas antes de conocer a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo y vamos por ese sendero y vamos a través del mediador que nos lleva a Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y es a partir de ahí que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento se abren y nosotros podemos abrir la palabra del Señor y entender cosas que antes nosotros no entendíamos. No hay manera, oiga bien, de conocer algo de Dios. Recuerde la ilustración de la cajita. Estamos encerrados y es que tuvo Dios que entrar a la caja. Tuvo Dios que Él mandar una señal, que Él hablara a nuestro corazón. Primero por la naturaleza, después por los profetas. Y ahora en este tiempo nos habla por el Hijo. Y fíjense que ese mismo Cristo fue seguido por muchísimas personas, pero Él escogió 12 hombres, débiles, inconstantes, temerosos, pero que al final, después de conocerle verdaderamente, todos estuvieron dispuestos a entregar su vida por Él y así lo hicieron. Solo uno de ellos, el cual nunca se convirtió, que es Judas el traidor, no fue capaz de mantenerse firme en su fe. Pues este grupo de hombres nos dice estas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Los discípulos se convirtieron, dice la palabra de Dios, que se convirtieron en los pilares de la iglesia.
en el cimiento de la iglesia. Los discípulos y sus enseñanzas, ellos nos trasladaron lo que ellos recibieron de Jesucristo y nos trasladaron la manera de vivir la vida cristiana ahora. Pues ellos dicen esto. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En qué dice ahí? En que podamos ser salvos. Y seguimos hablando del mismo Jesús al cual de repente ignoramos, al cual de repente dejamos de amar, al cual de repente dejamos siquiera de pensar. Y ese mismo Jesús nos dice esto, y póngame mucha atención. Ahora en la tarde queríamos entrar a una tienda y no encontraba la puerta. Encontré lo que decía solo salida. Y va de dar vueltas al mall, hasta que tuve que caminar todo lo que es la manzana. La puerta estaba al otro lado. Después de una gran sudada, la encontré. ¿El qué encontré? La puerta. Encontré una puerta para salir y no me dejaron entrar por allí. Tuve que dar la vuelta y entrar donde debía de entrar. Mire lo que el Señor Jesucristo dice de sí mismo en Juan capítulo 10. Dice de esta manera, versículos 9 y 11. Dice, oiga esto, yo soy, el mismo Jesucristo dice esto. Yo soy, ¿qué dice ahí? La puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y además de ser la puerta, él mismo dice en el versículo 11, oiga esto por favor. Yo soy, ¿qué dice ahí? Yo soy un pastor, pero él es el buen pastor. La Biblia le llama el pastor de pastores. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué dice allí? Su vida da por las ovejas. Su vida dio por usted. Su vida dio por mí. Ese es mi buen pastor. Ese es mi buen pastor al cual yo debo de conocer. Amados hermanos, cuando yo no dedico tiempo a conocer a mi buen pastor, no dedico tiempo a conocer a la puerta verdadera, no dedico tiempo a conocer al camino verdadero, no le dedico tiempo a conocer al que verdaderamente él es intermediario entre Dios y los hombres, termino yo adorando en el intermedio a muchos caminos que no me llevan a Dios. Y que el mismo Dios ha rechazado. Pero sigamos. En el libro de los Hechos, amados hermanos, capítulo 16, versículo 30, póngame atención a esto, porque él mismo dice que esa es nuestra salida en medio de la desesperación. ¿Lo tiene ahí? Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, como una consecuencia de haber creído en el Señor. Ahora, amados hermanos, ese mismo Jesucristo, quien ya vimos que es el intermediario, ya vimos que es el buen pastor, ya vimos que Él es la puerta, ya vimos que Él es el único camino. Ahora nos muestra que fue por decisión del Padre entregar en Él absolutamente todo el poder. Colosenses dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que usted quiera de Dios reside en Cristo ahora. Óigame bien, todo lo que usted desee de Dios está en Cristo. Y por eso es que ahora el punto de su adoración es Cristo. Esa fue una decisión de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículos del 17 en adelante. Libro de Mateo capítulo 28, versículos del 17 en adelante. Esta es parte de lo que conocemos como la gran comisión. Dice de esta manera, ¿lo tiene ahí?
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, que dice ahí, dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dice ahí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué palabra dice ahí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy, mire qué hermoso esto, eso quiere decir, ¿quién está aquí con nosotros? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cualquier cosa que usted quiera de Dios está en Jesucristo. Cualquier cosa que usted le pida a Dios, lo va a hacer Jesucristo. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El capítulo 1 de Juan nos muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra también la facultad que Él tiene de crear las cosas. El poder que Él tiene cuando nosotros vemos en cualquiera de los evangelios, vemos la autoridad que tenía sobre los vientos, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Aún Él siendo hombre se sujetó, el Dios Todopoderoso se sujetó a un hombre, al cuerpo de un hombre. Y por eso es que Él buscaba orar, buscaba a Dios en oración constantemente para que ese poder fluyera. Y ya que después Él murió y resucitó, Él es ahora para nosotros la fuente de ese poder. Es a Él que debe rendirse nuestra adoración. ¿Está conmigo? Es a Cristo. Y ese Cristo está con nosotros. Ahora el problema, ¿se recuerda de la caja? Se recuerda de los 4 tipos de personas, sí, se recuerda. El creyente verdadero, o mejor dicho, el creyente maduro, el creyente con una fe muy débil, inconstante en todo. Aquellos que están convencidos intelectualmente, pero no creen, no han entregado su corazón, no han dado la decisión. Y aquellos que definitivamente no creen. Cada uno de ellos debe reaccionar. Cada uno de ellos debe reaccionar a la acción de Dios adentro de la caja. ¿Cómo así, pastor? Juan capítulo 3, versículo 19 dice esto. Y con esto, este es el último versículo que vamos a ver en esta tarde. Juan capítulo 3, versículo 19 nos dice, nos enseña lo siguiente. Y esta es la condenación. ¿Está conmigo? ¿Qué nos va a definir ese versículo? ¿Qué nos va a definir? ¿Y esta es la qué? La condenación. ¿Qué es lo que define ese versículo? No, ¿qué es lo que define? Define la condenación. ¿Qué define ese versículo? Cuando alguien le pregunta cuál es la condenación, ¿me voy a condenar por malo? No. ¿Me voy a salvar por buena gente? No. Me salvo por creer en Cristo. Aún los que hemos sido malos, porque la Biblia dice que todos somos malos, que no hay uno solo bueno. El mismo Señor Jesucristo, estando en el cuerpo humano, se le acercó a alguien y le dijo, maestro bueno, y él dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo Dios, porque él estaba en un cuerpo humano. Entonces, para todos los demás, la condenación se define en este versículo. Dice, ¿y esta es la qué? Digámoslo todos, ¿y esta es la qué? No. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, Dios entró a la caja. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque amaron más su maldad. No es porque no pudieron conocer a Dios. No es porque no pudieron identificar a Dios. No, yo no quiero venir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Mire, decía el pastor fundador, el doctor Ricardo López Beltrán, decía, si su esposo no quiere venir a la iglesia, tiene movida. Decía el pastor. ¿Ah? Algo hay que no quiere abandonar. Algo hay que ama más que venir al Señor. Y mucha gente está haciendo eso. Y desgraciadamente dice la Escritura que son más los que se pierden
que los que se salvan. Son más los que aman sus obras malas de los que atienden el llamado del Señor. Amados hermanos, yo les digo hermanos, ¿no? Y yo confío que usted ha recibido a Cristo en su corazón. Yo confío que usted nació de nuevo. Pero la pregunta es que yo le quiero hacer directamente, y vamos a comenzar en junio, vamos a estar viendo toda Cristología, pero vamos a estarlo viendo de una manera un poco más, llamémoslo así, entretenida que ahora, porque esta es la introducción. Ese cuatro tipos de personas deben reaccionar. Deben reaccionar a esa luz que envió Dios. Por eso es que muchas veces nos decimos, ¿y por qué no quiere? ¿Y por qué fulano no quiere? ¿Y por qué el hermano ya no quiere la iglesia? ¿Y por qué no quiere? Mire, yo digo, hay hermanos que no están yendo a ningún lado. Yo digo, bueno, si no quieren venir a la iglesia, que vayan a otra, pues. Si lo que quiero es que nadie se pierda, que den fruto hasta que solidifiquen su salvación. No es que la salvación es por obras, amados hermanos, pero yo no creo, la Biblia no enseña que sea así, que usted repite una oración y ya usted está inscrito en el libro de la vida. Eso, amados hermanos, es cuando usted tiene un encuentro personal con Cristo, cuando usted verdaderamente nació de nuevo. Y eso solo Dios lo sabe y usted en su interior debe saberlo también. Esta noche yo le pido al Señor que su reacción sea de amar esta luz, de amar este llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, los que estamos adentro de esta naturaleza, lo que estamos adentro de esta vida natural, y que comencemos verdaderamente a conocer al Dios sobrenatural que está sobre todos. Y sabe usted, amados hermanos, por más que Dios quiera que todos nos salvemos, porque así dice Pedro, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Desgraciadamente, por propia decisión del hombre, son más y muchos más los que se pierden que los que se salvan, porque deciden amar mucho más sus obras pecaminosas. No sé cómo está su vida, pero esta noche, ¿qué le parece si adoramos a ese Dios y a ese Señor Jesucristo, que también es nuestro Dios, al cual nos rendimos hoy y reconocemos como nuestro Salvador personal, al cual en el cual nosotros ponemos toda nuestra fe, de tal manera que podemos caminar confiados ante todo lo que venga? Si usted está acá sin Cristo, este es el momento, amados, de que usted pueda verdaderamente abrir su corazón y entregarle su vida al Señor. Jesucristo está a la puerta y llamo. Y fíjense que Apocalipsis 3:20 es tan idóneo para acá, para este momento. Son palabras de Cristo, no hablándole a los inconversos, sino que hablándole a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo le pido a Dios que su corazón reaccione a Cristo. Porque no hay nadie más. No hay ningún nombre en el cual nosotros podamos tener salvación fuera del glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Iglesia, pongámonos en pie. Amado Señor Jesucristo, delante de ti nos rendimos. Padre, derrama salvación en la vida de mis hermanos. Que en esta noche, Señor, corazones sean tocados con el conocimiento de tu palabra, sabiendo que tú tienes poder, Señor, para abrir la puerta. Pero hoy nos pides
Dejadme entrar, porque quieres que te amemos. Hoy, Señor, queremos decirte, te amamos. Mi amigo, usted que está en su casa, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros. Pero este es el momento más importante. Queremos invitarle que en este momento usted haga de Jesucristo su Señor y Salvador personal. Hemos visto que Él es el buen pastor y que su vida da por sus ovejas. Hemos visto que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Hemos visto que Él es el único camino al Padre y que nadie puede llegar a Dios sino por Jesucristo. Hemos visto que Él tiene toda la potestad. Y por eso en esa potestad, confiando en nuestro Señor Jesucristo, es que en este momento quiero invitarlo a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si hay alguien dentro del templo que quiera repetir esta oración, hágalo con fe. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Padre Celestial, gracias Dios por la vida que nos da, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por enviar al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. En medio de las tinieblas, tú eres nuestra luz. En medio de la incertidumbre, tú eres nuestra certeza, Padre. Tu palabra ilumina nuestro entendimiento y podemos confiar en ti. Oro, Señor, por algunas personas que puedan haber en este lugar, que tengan una fe débil por estar en esa doble vida. Y podemos decir, como un día lo dijo Elías, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Hoy, Señor, nos rendimos a ti. Fortalece, Señor, y guía la vida de mis hermanos, Señor. Que puedan ellos descansar a partir de ahora en ti. Que hagan a un lado todo lo que el mundo ofrece y puedan confiar por completo en ti y puedan esperar en ti. La Biblia nos enseña que en ti habita toda la plenitud de la deidad. Y hoy ante ti nos postramos, Dios. Ante ti nos postramos. El Cordero inmolado que por nosotros y para gloria del Padre murió en la cruz. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, tanto los que nos ven a través de las redes sociales como aquellos que estamos acá en tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos tener una semana excelente, victoriosa, Señor. Sé que vendrán problemas, sé que habrán situaciones difíciles, pero es que sin lucha no hay victoria. Por eso, Señor, ahora entregamos nuestra semana que viene, Señor. Y desde ya te damos las gracias, Padre, por cada día, por cada segundo, por cada instante. Y porque tú nos llevarás de gloria en gloria. Gracias, Dios, por la semana que ya pasó. Hemos tenido victoria. Pero la bendición de la semana pasada ya pasó. Ahora enfrentamos la nueva, enfocados en ti, confiando en ti. Te alabamos, Dios, y te damos las gracias en este hermoso momento. Te suplico, Padre, que bendigas a cada uno de tus hijos. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendícenos en nuestro trabajo. Si hay dificultades en los hogares, Dios, derrama de tu paz, de tu sabiduría, que podamos nosotros confiar y correr hacia ti, Señor. Que podamos doblar rodillas antes de correr al doctor, al abogado, etcétera. Que podamos nosotros primero doblar rodillas
y que podamos recibir la provisión de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Porque cuando tú nos bendices desde el cielo, no hay nadie ni nada sobre la faz de la tierra que pueda declarar maldición sobre nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias en este momento por la vida, por la bendición, por tu presencia, por esa salvación que nosotros no podemos valorar y que hubiese sido imposible que nosotros pudiésemos alcanzar. Oramos por Israel, por la paz en Jerusalén, Señor. Derrama de tu paz en ese lugar. Sé que vienes pronto, Dios, y tu iglesia te espera y te dice: ven, Señor. Gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Llévanos con bien a nuestro hogar y que podamos ir confiados y victoriosos, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén y amén.